Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 7. 3 componentes esenciales. En los siguientes versos nuevamente vemos la importancia que Jesús le confiere a tener un cimiento fuerte. Lucas 6, 46, 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Según las palabras de Jesús en el pasaje anterior, dicho cimiento consta de 3 componentes esenciales. Primer componente, recibir a Cristo. En el pasaje anterior, Él dice, el que viene a mí, lo cual indica dónde debemos construir. La Biblia es clara en que Jesús es nuestro cimiento. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Debe haber un tiempo en el que busque el perdón por sus pecados y le pida a Jesucristo que entre a su vida como su Señor y Salvador. Haber nacido en América y atender a una iglesia no lo hace cristiano. Para ser cristiano es necesario que se arrepienta de sus pecados y le dé el control de su vida a Dios a través de Cristo Jesús. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Segundo componente. Tener una relación diaria con Cristo mediante su palabra y orando. El pasaje en Lucas dice, todo aquel que oye mis palabras, lo cual se refiere a las herramientas que usamos para edificar, la palabra de Dios y la oración. Usted debe decidir pasar tiempo leyendo y meditando en la palabra de Dios diariamente, escuchando lo que Dios tiene que decir a través de la palabra de Dios y la oración. Llegamos a conocerlo y a comprender su amor y la manera de vivir correctamente. Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercer componente, obedecer la palabra de Dios. Este elemento es esencial para la construcción de un cimiento fuerte. Cuando Jesús dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, está describiendo a las personas que están haciendo la voluntad de Dios. Este es el proceso de escuchar y hacer cosas para obedecer o aplicar la palabra a nuestra vida. Primera de Pedro 1, versículo 22 al 23 dice, y ahora ya se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no a una simiente perecedera, sino a una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerde, ¿cuáles son los 3 componentes esenciales de un cimiento fuerte? Responda en el libro de trabajo. Las Escrituras nos dicen que es importante examinar continuamente nuestras intenciones y acciones. Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Lamentaciones 3:40. Medite en este versículo y ponga sus respuestas. Ahora autoexamínese. ¿Ha estado manteniendo una relación diaria con Dios, orando, leyendo y aplicando su palabra?
¿Cómo describiría la calidad de su cimiento espiritual? Responda y analice su respuesta. Plan de acción. Después de aprender estos principios, ¿es necesario confesarse y pedir perdón? Si es así, use el siguiente espacio del libro de trabajo para escribir una oración en la que se comprometa a comenzar cada día con él. Examinemos detenidamente estos tres componentes que Jesús enfatizó en Lucas 6, 46-49. Recibiendo Jesús. El primer ingrediente es sí o no. ¿Concuerda con Dios en que usted es un pecador y que Cristo murió en la cruz como el pago por sus pecados? ¿Que Él fue enterrado y resucitó al tercer día? 1 Corintios 15, 3-4. ¿Ha pedido a Jesús que perdone sus pecados y que entre en su corazón como el Señor y Salvador de su vida? Este es el primer paso esencial para construir un cimiento fuerte. No puede omitir este paso porque Cristo es el cimiento de nuestra fe. Si esto es aún confuso para usted, Romanos 10, versículo 9 al 10, lo puede ayudar. Romanos 10, versículo 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. También puede hacer la siguiente oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador y pido perdón por mi pecado. Gracias por morir en la cruz por mí y pagar el precio por mi pecado. Porque tú fuiste enterrado y resucitaste al tercer día. Por favor, entra en mi corazón, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a ser tu discípulo. Gracias por perdonarme y por entrar en mi vida. Gracias porque ahora soy hijo de Dios y porque iré al cielo. Amén. Considerando la importancia de la oración y el estudio de la palabra. Después de elegir construir una vida basada en la fe en Cristo Jesús, los siguientes dos componentes se refieren a seguir a Cristo, estableciendo prioridades, entre las cuales son fundamentales la oración, el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Primero consideremos la práctica de la oración. La oración es frecuentemente considerada como un intento por contar con el poder de Dios para cambiar ciertas circunstancias. Pero Dios está más interesado en tener una constante comunicación con nosotros. La oración invoca el pensamiento, pero más que eso, es un canal abierto de comunicación con Dios que implica tanto hablar como escuchar. Dios quiere que sepa que Él está dispuesto para que sea en todo momento. En Filipenses 4:6, el Señor nos dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios desea que constantemente estemos conscientes de su presencia y de su constante comunicación. También desea que pasemos algo de tiempo a solas con Él diariamente. En Salmo 5:3 David dice: oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. La oración y el estudio de la Biblia son elementos esenciales para crecer en la vida cristiana. Este tiempo de estudio y comunicación es frecuentemente referido como tiempo devocional. Para poder involucrarse más allá de la palabra escrita se requiere de un aspecto de la imaginación llamada fe, por lo cual nos permite creer en aquello que no se puede ver. En Juan 20:29 Jesús dice: has creído porque me has visto, bienaventurado los que no vieron y creyeron. En Mateo 6:9-13, comúnmente llamado el Padre Nuestro, Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo Él oró
y nos da algunos aspectos básicos que deben ser considerados en la oración. La siguiente oración es un ejemplo de una simple y sincera comunicación que puede ser dicha antes de comenzar nuestro tiempo devocional. Está inspirada en elementos del Padre Nuestro. Señor Jesús, te alabo por desear estar cerca de mí, por querer pasar tiempo conmigo. Te alabo por tu amor y fidelidad. Y te alabo a ti porque tú eres Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Te pido por la gracia para caminar en obediencia, para amar a mi cónyuge y a mis hijos y atenderlos de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a perdonar a cualquiera que hoy me lastime y dame la gracia para pedir perdón cuando fallo en representarte a ti, Jesús. Por favor, abre mi corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Dame entendimiento para conocerte más y la gracia para obedecer. Amén. Es importante comenzar su tiempo devocional con una oración, quizás algo similar a esta. Es posible que esté tentado a usar oraciones que ya estén preparadas, pero el deseo más grande de Dios es el que solo hable con usted. Después de todo, Él ya sabe lo que está en su corazón y lo ama a pesar de lo que haya hecho. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras pase tiempo con Dios diariamente, comenzará a sentirse cómodo en su amor y orar se convertirá en hablar con Dios sobre cualquier cosa. Plan de acción. Tómese un momento y escríbale una oración a Dios pidiéndole ayuda para desarrollar una íntima y abierta vida de comunión con Él. Y recuerde que es solo por fe en Cristo que el acceso al Padre se nos es dado. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde escribir esta oración en su libro de trabajo. Ahora, haga la oración que a continuación le ofrecemos, la cual Pablo ofreció por los efesios, y hágala personal, poniendo su nombre en el espacio que aparece en blanco. Se han cambiado los pronombres para hacerla personal. Esto lo encuentra usted en el libro de trabajo. Efesios 3:14-21. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, me fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en mi corazón y para que, arraigado y cimentado en su amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que yo conozca ese amor que excede a todo conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas se excedan a lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en mí, a Él sea dada la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de trabajo, haga una lista de las peticiones o alabanzas que Pablo incluyó en esta oración. Medite en ellas. Al personalizar esta oración, también puede usarla regularmente para orar por otras cosas en la vida de su cónyuge, hijos y otros seres queridos. Solo ponga sus nombres en el espacio provisto. Ha aprendido que Dios desea una relación, lo cual requiere que crea en el Evangelio, comprometa su vida con Jesús como su Señor y Salvador, y luego escoja buscar el tiempo para orar y estudiar la Biblia. Vivir la vida cristiana, a veces referida como permanecer en Cristo,
requiere escuchar a Dios a través de la lectura y la meditación de su palabra. En Mateo 4:4, Jesús dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás su pastor sea un excelente profesor, pero vivir toda la semana dependiendo solo del mensaje del domingo por la mañana lo llevará a ser espiritualmente débil. Muchos cristianos ponen cuadernillos de devocionales diarios como nuestro pan diario en el baño o en un lado de sus camas para tomar una rápida dosis de energía espiritual. Lo toman, leen un poquito y piensan: ya hice mi parte, hoy leí la palabra, alabado sea Dios. Pero una dosis rápida como esta pronto desaparecerá, así también la memoria de lo que leímos. En nuestra cultura tenemos varios aparatos que nos ayudan a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, radios, televisiones, tabletas, etc. Pero esto ocasiona que nuestro tiempo con Dios se vuelva simplemente otra actividad más por hacer. Si no buscamos activamente pasar tiempo a solas con Dios, incluyendo enfocarnos en el estudio, la meditación y el tiempo de oración, entonces quizás caigamos en la categoría de aquellos que toman una dosis rápida, lo que sin duda dará lugar a una mala salud espiritual. Profundice en la palabra en un estudio extenso. Estudie los siguientes versos y escriba lo que dicen acerca de la actitud que debemos tener en cuanto a la palabra y el buscar la sabiduría de Dios. Proverbios 18:15. La mente inteligente adquiere sabiduría y los oídos sabios van en pos de la ciencia. Proverbios 23:23. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar y nunca vender. Colosenses 1:10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Medite en estos versículos y escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Para evitar el estudio rápido, cultive el hábito de meditar en la palabra de Dios. Cuando las personas escuchan la palabra meditación, muchos piensan en las oraciones hindúes, pero meditación es un término usado en la palabra de Dios. Debemos meditar sobre las cosas que leemos, lo cual indica que estamos escuchando responsablemente lo que Dios está diciendo. A continuación, definiremos algunos términos. Meditar. En el mundo bíblico, la meditación no era una práctica silenciosa. Significaba gemir, profesar o gruñir. Daba la idea de murmurar sonidos, como leer a media voz o conversar con uno mismo para interactuar con el texto y que éste penetrara su mente. Como una bolsa de té que se moja en agua para impregnar el líquido, así también meditar impregna nuestra mente. En el Salmo 119:15, siempre medito en tus pensamientos y fijo mi atención en tus sendas. De nuevo profundicemos en un estudio extenso. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera en este verso? ¿Y por qué era esto muy importante para Dios y para el éxito de Josué? Josué 1:8. Procura que nunca se aparten de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ponga su respuesta en el libro de trabajo. Medite en el versículo. ¿Quiere tener éxito en su matrimonio? Responda sí o no. Lea los siguientes pasajes y luego escriba el significado de estos versículos en el libro de trabajo. ¿Cómo influiría en su matrimonio hacer lo que estos versos dicen? Medite en la palabra.
Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malos, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prosperará. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.